Continuando con el tema de diabetes mellitus, y una vez conociendo la fisiopatología, tanto de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, ahora abordaremos aspectos relacionados con las herramientas de tratamiento con las cuales disponemos. Desde luego que el primer punto es el aspecto nutricional. La diabetes mellitus lo único que exige es una alimentación más sana como un estilo finalmente de vida más sano. Eso es importante que lo hagamos saber a los pacientes, ya que de entrada hay un gran toque de ansiedad en los pacientes a la hora de ser diagnosticados con esta enfermedad. Hablaremos algunos aspectos generales respecto al aspecto nutricional que requiere esta enfermedad. Desde luego que tiene algunas particularidades si se trata de una diabetes tipo 1 o de una diabetes mellitus tipo 2. Pero en general, lo que se pide es lo siguiente. Desde el punto de vista nutricional, pues, los objetivos que nosotros debemos perseguir es promover y apoyar hábitos saludables de alimentación. Con esto, lo que intentamos lograr es un peso ideal, de acuerdo a talla, de acuerdo a edad. Si estamos hablando de niños, pues desde luego que nuestro parámetro de referencia será las tablas percentilares. Si hablamos de adolescentes y adultos, en general involucraremos ya el concepto de índice de masa corporal. Otro objetivo para el cual necesitamos un apoyo nutricional es alcanzar las metas individualizadas de control. Hay que tener claro que la diabetes es una enfermedad que no solo involucra aspectos de glucosa, sino también de lípidos y también de presión arterial. Estos tres grandes rubros nos permitirán evitar el desarrollo o bien la progresión de las complicaciones de la diabetes. Desde luego que no es lo mismo hablar de un joven que hace ejercicio, que tiene una vida muy activa, hablar de una persona mayor, una persona de 60, 70 años, que ya no tiene pues las mismas gastos de calorías. Entonces debemos tomar nosotros esto en cuenta. El placer por comer, bueno, es innegable. Vivimos en una cultura donde el hedonismo es algo muy defendido actualmente. Entonces no se trata de comer a disgusto, no. Mantener un equilibrio entre el gusto y una alimentación sana no siempre es fácil, pero siempre debemos buscar conseguirlo. El primer aspecto a considerar cuando hablamos de nutrición, y aquí sí debo hacer el énfasis de que los médicos en general tenemos problemas con la comprensión del concepto de alimentación y de nutrición. No es el objetivo de esta plática ir demasiado profundo, pero sí hay algunas cuestiones muy básicas que me interesa que queden claras. Una cosa es grupo de alimento, otra cosa es tipos de nutrientes. Hablando de los nutrientes, como ustedes saben, tenemos carbohidratos, lípidos y proteínas. En relación a los carbohidratos, pues desde luego que son los que más calorías dan. Sí, en primera instancia, son los que más se gastan, los que primero se gastan. Las grasas son capaces de dar mayor cantidad de calorías. ¿Sí? Un gramo de carbohidratos nos da aproximadamente 4 calorías, mientras que un gramo de grasas, de lípidos, nos da 9. Las proteínas también dan por cada gramo 4 calorías. Entonces los carbohidratos siguen siendo la principal fuente de energía del cual disponemos. Entonces ingerir carbohidratos preferentemente de vegetales, leguminosas y lácteos es lo que nosotros debemos buscar. Podemos dividir a los carbohidratos de manera muy pragmática en dos grandes tipos: carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son aquellos que finalmente requerirán un proceso de digestión muy básico. Prácticamente estamos ingiriendo la glucosa tal cual. Ustedes conocen las fuentes y es lo mismo desde ese punto de vista de carbohidratos el que proviene de las frutas que el que proviene de estos alimentos que ustedes ven ahí.
nosotros debemos limitar la ingesta de carbohidratos simples porque tienen como característica elevar de manera muy abrupta, muy rápida, la glucosa en sangre. Esto es debido a que no requieren un proceso de digestión muy elaborado. Entonces, todos estos alimentos es algo que uno debe restringir. Incluso alimentos que pudieran sonar a primera instancia como muy sanos, y doy el ejemplo de los jugos, o del exceso de frutas, es algo que debe evitar el paciente con diabetes. En general deberíamos evitar todos. No olvidemos que somos una raza de riesgo. Entonces, los carbohidratos que acompañan o se ven acompañados con fibra, por ejemplo, cereales y leguminosas principalmente, y vegetales, deberían ser nuestra principal fuente de ellos. En el caso de las grasas, también debemos dividirlas entre las grasas saturadas y las grasas no saturadas. Nuestra principal fuente de grasas debe ser aportada principalmente por grasas no saturadas, ya que las grasas saturadas son las más aterogénicas que se conocen. El tipo de grasa, pues, es mucho más importante que la cantidad de grasa en sí misma. Las grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas deben ser preferidas. Los ácidos grasos de cadena larga, omega 3 por ejemplo, es algo que debemos procurar de una manera equilibrada. Y las grasas saturadas debemos evitarlas. Muchos de estos alimentos que ven ustedes en pantalla son altos, son ricos en grasas saturadas y esa es gran parte de su problema. Ya no solo pues el asunto de cuántas calorías tiene, sino qué tipo de grasas la involucran. Y en el caso de las proteínas, también debe ser personalizada. De acuerdo al acceso que nuestro paciente pueda tener, este tal vez es el nutriente más caro. Entonces debemos tomar en cuenta esas situaciones a la hora de prescribir una dieta y a la hora de valorarla. Las proteínas son muy importantes para mantener una buena reproducción celular y una buena recuperación, reparación de tejidos. Si nuestra dieta es baja en proteínas, probablemente tengamos muchos problemas aquí. Otros compuestos, por ejemplo como el sodio, siempre será recomendado que sean bajos. El sodio, ya lo hemos platicado a la hora de la fisiopatología, puede favorecer mucho la presencia de hipertensión arterial. Si bien se considera que menos del 50% de los pacientes hipertensos son salinosensibles, el porcentaje amerita de manera general recomendar dietas bajas en sodio. ¿Qué hay del ejercicio? Bien, el ejercicio siempre es recomendado a cualquier edad. El tipo de ejercicio podrá ser variable de acuerdo a las características de nuestro paciente, la edad primero, y después las condiciones físicas generales. No es lo mismo un paciente que tiene una retinopatía diabética o un paciente que tiene un pie diabético. No podríamos recomendarle el mismo tipo de ejercicio que a un paciente que no tiene estas complicaciones. Como medida general, un niño debería hacer actividad física 60 minutos diarios por lo menos. Un adulto, de una manera general, 150 minutos a la semana puede ser una meta que primeramente sea planteada. El hecho es que debemos reducir el sedentarismo. Tendremos que tomar en cuenta el tipo de trabajo. No es lo mismo un albañil, por ejemplo, a una persona que se la pasa sentada todo el día. ¿Sí? El ejercicio tiene un claro beneficio en todos los parámetros metabólicos y hemodinámicos que se evalúan en un paciente con diabetes. La evidencia en este sentido es amplia. Un ejercicio estructurado durante 8 semanas, 2 meses, por ejemplo, ha demostrado disminuir la hemoglobina glucosilada en promedio por lo menos 0.6%, lo cual puede marcar la diferencia entre lograr un 7.6 o un 7% como meta general de hemoglobina glucosilada. En un paciente con diabetes mellitus tipo 1 también el ejercicio es muy importante, ¿sí? Aunque debemos tomar algunas consideraciones de manera mucho más estricta que si se tratara de un paciente con diabetes tipo 2. Por ejemplo, un paciente de diabetes mellitus tipo 1 que está descontrolado, que tiene cifras arriba de 200, 250 miligramos, debería evitar hacer ejercicio en ese momento,
porque el ejercicio puede desencadenar la cetosis y llevarlo a una cetoacidosis diabética. Entonces, el ejercicio es fundamental. Tal vez esta medida no sea tan drástica en un paciente con diabetes mellitus tipo 2, pero también en ellos es posible desencadenar una cetoacidosis por ejercicio cuando se hace con cifras en general por arriba de 200 para un paciente con diabetes tipo 1, por arriba de 300, 350 para un paciente con diabetes mellitus 2. En ambos casos el ejercicio debería ser evitado hasta lograr un mejor control de glucosa. Bueno, los tipos de ejercicio, pues en realidad el más recomendado es la caminata, de manera muy general, ¿sí? Un ejercicio vigoroso, ya sea aeróbico o de resistencia, está contraindicado en ciertos tipos de pacientes con diabetes, por ejemplo, como decía yo al inicio, con retinopatía. Si tiene una retinopatía proliferativa, este tipo de ejercicio debe ser evitado. Lo que recomendaremos en estos casos es un ejercicio de baja intensidad, pero manteniéndonos con el objetivo de lograr 150 minutos a la semana. Si el paciente tiene neuropatía autonómica, tiene una disminución en la sensibilidad de los pies o ya tiene úlceras o pie diabético, el ejercicio aeróbico o de resistencia debe ser evitado, ya que va a proveer presión sobre sitios anatómicos específicos y aquí podemos nosotros desencadenar una úlcera. Entonces todos estos aspectos deben ser considerados. Bien, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer ante un paciente que llega por primera vez a nuestra consulta? Bien, desde luego, no tengo que repetir la relevancia de la historia clínica, de los antecedentes heredofamiliares, de los antecedentes personales no patológicos. Este paciente fuma, este paciente toma, este paciente hace ejercicio, este paciente ronca. Y debemos proceder a una evaluación clínica y bioquímica laboratorial de nuestros pacientes. Debemos evaluar qué tipo de complicaciones hay y en qué grado están cada una de ellas. La Asociación Americana de Diabetes, en su reporte anual que es publicado alrededor del mes de enero de cada año, ha establecido una serie de sugerencias para las consultas médicas de evaluación de los pacientes con diabetes. Tanto cuáles son los puntos mínimos a cubrir en una visita inicial, como en las visitas de seguimiento y las visitas una vez al año. Entonces, dentro de ellos, uno de los papeles más importantes, uno de los objetivos más importantes es evaluar dónde estamos parados y la progresión o no de las complicaciones. El ambiente familiar, el ambiente social, el ambiente laboral, si el paciente está vacunado o no está vacunado, o qué vacunas tiene pendientes. ¿Usamos tecnología o no la usamos? Desde automonitoreo automático como el Freestyle, por ejemplo, que es un dispositivo que nos permite mantener un sensor, un monitoreo pues, de la glucosa de manera continua prácticamente las veces que necesitemos. Hasta herramientas como el WhatsApp, como el Facebook, como el Twitter, que nos permitan estar en contacto con nuestro paciente. Sacarle el provecho a todas esas herramientas tecnológicas es algo que no podemos desdeñar y la verdad es que es una gran herramienta si se sabe usar de manera concreta y de manera pragmática. La evaluación del aspecto psicosocial, pues ya decíamos, es muy importante y dentro de eso, precisamente, la presencia de depresión, ansiedad, que no es infrecuente en nuestros pacientes con diabetes, debe ser evaluada. Uno debe tener muy claro que la ansiedad por sí misma traerá muchos problemas, tanto desde el punto de vista del apego a la dieta como del apego a los fármacos que el paciente toma. El que alguien reciba la noticia de que ahora tiene diabetes no debe ser soslayado en ningún sentido el impacto emocional que va a tener sobre dicho paciente. ¿Cuáles son los riesgos de hipoglucemia que el paciente tiene? Es muy importante tenerlos claros desde el principio. Un paciente, entre más complicaciones tiene, más se acerca a la hipoglucemia. Un paciente, entre más cercano esté al control de glucosa, a las metas de glucosa que nosotros buscamos, también más cerca estará de la hipoglucemia. En el caso de las mujeres, están en edad reproductiva, no lo están, buscan embarazo, no lo buscan,
Esas situaciones son muy importantes tenerlas en mente para tratar de prevenir. No es lo mismo que una mujer se logre embarazar teniendo 200 miligramos de glucosa, teniendo diabetes, desde luego, a una mujer que está controlada. Desde lograr el embarazo hasta que el embarazo fluya y evolucione sin complicaciones, todos son aspectos muy relevantes que debemos tomar en cuenta, y todo esto lo hacemos en el primer nivel de atención, o deberíamos hacerlo. La exploración física, corazón, pulmones, pulsos, circulación arterial, presencia de úlceras, presencia de alteraciones en la sensibilidad propioceptiva, en la sensibilidad periférica, al tacto, al dolor, a la temperatura, la presencia de estreñimiento, la presencia de diarrea, como datos de neuropatía autonómica, las alteraciones visuales, la presencia o no de retinopatía diabética. Todas esas situaciones, desde luego que las debemos hacer, y prácticamente en cada consulta. Y la evaluación del laboratorio, desde luego que en eso es muy importante. Sí hemos platicado que hay aspectos relacionados con la glucosa, con la glucemia, pero hay aspectos relacionados con los lípidos, hay aspectos relacionados con el ácido úrico, hay aspectos relacionados con la función hepática, por ejemplo, hay hígado graso o no lo hay. Todas esas situaciones nosotros debemos evaluarlas desde el principio y mantenerles un seguimiento. En general hay recomendaciones muy claras a la periodicidad. Uno no debe olvidar que puedo yo tener a mi paciente con cifras de colesterol adecuadas, con cifras de triglicéridos adecuados, porque estoy dando fármacos para ello. Pero si tengo una glucosa alta, si tengo una hemoglobina glucosilada arriba de los objetivos planteados, bueno, finalmente no estoy deteniendo ninguna complicación. Entonces, establecer un plan realista, pero siempre buscando, pues, el evitar el desarrollo de complicaciones. Y si estas ya están, evitar su progresión lo mejor posible. Entonces, pueden revisar estas gráficas de una manera mucho más pausada, con más calma, y establecer un plan de acuerdo al tipo de paciente que nosotros estamos viendo. Bien, este esquema, como ustedes ven, es bastante viejo, y era lo que se hacía antes en relación al tratamiento de la diabetes, en este caso particularmente la diabetes mellitus tipo 2. Primero se evaluaba si la dieta y el ejercicio eran suficientes para controlar a un paciente, si con eso conseguíamos las cifras de hemoglobina glucosilada como objetivo primario. Si no funcionaban, pasábamos a una monoterapia oral. Si no funcionaba, a una combinación oral. Si no funcionaban esas medidas, pasábamos a la implementación del uso de insulina, en general en un tratamiento combinado con fármacos orales. Y finalmente, si no, pues insulina estrictamente, ya sea insulinas de acción larga combinadas con insulinas prandiales o de acción corta. Esto era lo que se hacía antes, nada más que esto ha cambiado mucho, creo que de manera positiva, porque en realidad sabemos que desde aquí, si yo ya tengo un diagnóstico de diabetes, yo sé que hay aspectos fisiopatológicos que se están desarrollando, por ejemplo la resistencia a la insulina, pongámoslo de una manera muy simple. Si yo tengo un fármaco que me permite contrarrestar de alguna manera o reducir la resistencia a la insulina, ¿por qué no usarlo desde el principio? Aunque la dieta y ejercicio fueran suficientes en un momento dado para controlar las cifras de glucosa, yo debería implementar un fármaco. La conducta actual es incluso asociar fármacos desde que hay resistencia a la insulina. Ya no solo uno, sino probablemente dos. Entonces, mucho de lo que sucedía anteriormente era que para pasar de la dieta y el ejercicio y llegar hasta insulina, siempre se esperaba de alguna manera que la intervención con un fármaco fuera suficiente. O si no dos, o si no insulina. Pero pasaba mucho tiempo desde que se implementaba la dieta y el ejercicio hasta que terminaba con insulina, y en general durante todo este trayecto el paciente estaba descontrolado. Entonces, si nosotros conocemos el papel de la resistencia a la insulina, por ejemplo, el papel de las incretinas, por ejemplo, el papel de la reabsorción renal de glucosa, por ejemplo, ¿por qué no intervenir con fármacos que mejoran estos procesos que están alterados en el paciente con diabetes mellitus tipo 2? Bueno, eso ha sido ya implementado desde fases mucho más tempranas de la enfermedad. Bien,
si pudiéramos establecer cuáles son los principales aspectos a tratar con dieta, ejercicio, desde luego, y con fármacos, podríamos plantearlos en este diagrama. Por un lado, desde luego, el asunto de la hiperglucemia, que es algo que tenemos que controlar. El asunto de los lípidos, el aspecto hemodinámico, el aspecto del peso. 2/3 partes de los pacientes con diabetes tienen sobrepeso o algún grado de obesidad. Y finalmente otros aspectos como la hipercoagulabilidad. Todo esto relacionado con el daño endotelial y el proceso inflamatorio de bajo grado que se presenta en estos pacientes. Entonces, abordemos algunos de los conceptos más importantes que interesa que tengan ustedes claros. ¿Qué hay en relación al control de glucosa? Bien, los aspectos de control glucémico están claramente establecidos desde hace un buen tiempo. El objetivo primario en el control del paciente con diabetes es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada, que como ustedes saben es un estudio que nos permite saber, inferir con una buena certeza el promedio de glucosa al que el paciente ha estado sujeto durante los últimos 3 meses. Son 3 meses porque es la vida media del eritrocito, de la hemoglobina pues que está en esos eritrocitos. Entonces el objetivo primario es 7%. Hay otras guías que consideran que debería ser 6.5%. Bueno, vamos a abordar esto un poco más adelante y diremos que en función de cada paciente hay que lograr, hay que establecer, mejor dicho, un objetivo. No es lo mismo que el paciente tenga 80 años a que el paciente tenga 25. Y no olviden esto, entre más cerca estoy del control de glucosa, también más cerca estoy de la hipoglucemia. Y la hipoglucemia en sí mismo es un objetivo que debemos tratar de cumplir. Es decir, que el paciente no tenga hipoglucemias. Porque una hipoglucemia, independientemente de la severidad y lo que puede causar por sí misma, afecta mucho la seguridad de los pacientes. El tipo de fármacos que nosotros utilicemos para el control de la diabetes ofrece una gran variedad de herramientas. Y hay algunos fármacos que están mucho más asociados a la presencia de hipoglucemia y otros que lo están en menor grado. Eso es en cuanto al nivel de glucosa. Y entonces, dijimos, la hemoglobina glucosilada es el objetivo primario. Bien, en cuanto a la glucosa también tenemos otros 2 objetivos que debemos tener muy claros. La glucosa preprandial y la glucosa 2 horas postprandiales. Y todo esto se mide. La implementación de las glucometrías es una herramienta indispensable para el monitoreo de los pacientes con diabetes. No podemos llevar una evaluación de un paciente si no hacemos glucometrías. ¿Qué tanto hacerlas? Créame, la recomendación es siempre que las midiéramos por lo menos 3 o 4 veces al día, lo cual resulta difícil hasta desde el punto de vista económico. Ya hablaremos en sesión presencial un poco más a fondo de esto. Bien, los otros objetivos que son no glucémicos los podemos resumir en esta tabla. Triglicéridos por debajo de 150 miligramos es un objetivo muy claro. Y el colesterol. La meta primaria del colesterol no es el colesterol total, sino es el colesterol LDL. El colesterol LDL como meta general en el paciente que ya tiene diabetes debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. En el paciente con diabetes que aparte ya tuvo un evento cardiovascular, vamos a pensar en un paciente con diabetes y ya tuvo un infarto o tuvo una enfermedad vascular cerebral, bueno, el objetivo se vuelve mucho más estricto y se considera que 70 miligramos de LDL debería ser la meta a conseguir. Ya decíamos que la presión arterial en sí misma es un objetivo. Debe estar por debajo de 130/85, incluso este criterio se ha ido haciendo mucho más estricto hasta menos de 130/80. Y si ya hay complicaciones, menos de 120/70. Y en el peso, ya decíamos, en relación a los niños o adolescentes, en general menores de 15 años, el uso de las tablas percentilares debería ser nuestra guía. Después de esa edad, en general, el índice de masa corporal va a ser nuestra mejor herramienta. Y pues lo que queremos es que no haya sobrepeso o obesidad. Objetivo difícil de conseguir. Bien, abordemos cada uno y las herramientas de las cuales disponemos.
relación a la hiperglucemia, esta tabla es muy útil. Les decía yo que el objetivo de hemoglobina glucosilada debe ser individualizado. Esta tabla plantea distintos aspectos que nosotros debemos considerar para establecer precisamente un objetivo de hemoglobina glucosilada. Como regla general, 7% es una meta deseable. Ahora, en función del riesgo de hipoglucemia, nosotros vamos a clasificarlo. ¿Es un riesgo menor o es un riesgo mayor? Por ejemplo, un paciente que no es autosuficiente. Vamos a pensar, un individuo de 70 años, 75 años, que ya no ve, que vive solo, o vive acompañado, pero no tiene una vigilancia, un apoyo familiar por distintas cuestiones, ya sea que los hijos trabajan, etcétera, permanece solo mucho tiempo. Es un paciente con riesgo alto de hipoglucemia. Entonces, entre más alto es el riesgo de hipoglucemia, menos exigentes debemos ser en relación al objetivo de hemoglobina glucosilada. Si el individuo tiene 20, 25, 30, 35 años, 40, es trabajador, es autosuficiente, nosotros debemos ser mucho más estrictos con hemoglobina glucosilada, incluso hasta cifras de 6.5. Si el paciente no tiene complicaciones, uno debería ser mucho más estricto tratando precisamente de evitar la aparición de ellas. La duración de la enfermedad es otro factor. Entre menos años tengamos de diagnóstico conocido con diabetes, más estrictos deberíamos ser, porque esperamos que no haya complicaciones o no estén las complicaciones tan floridamente establecidas. No es lo mismo pues que tengamos un individuo con diabetes con 3 o 4 o 5 años de diagnóstico a lo que lo tengamos con 30 años de diagnóstico de diabetes. En general, en ese contexto estaremos viendo a un paciente con complicaciones establecidas. La esperanza de vida, otra vez, en este mismo sentido, no es lo mismo que hablemos de un paciente de 40 años con diabetes a que tengamos un individuo de 90 años. ¿En realidad deberíamos ser tan estrictos con el asunto del objetivo de hemoglobina glucosilada? Bueno, me parece que no. Entre más comorbilidades haya, todo derivado de estos procesos, si el paciente ya tiene insuficiencia renal, si el paciente ya tiene diálisis, si el paciente ya tuvo un infarto, si el paciente ya tiene una amputación de una extremidad, ¿deberíamos ser menos estrictos? Bueno, sí, sin duda. La actitud del paciente, pues desde luego. Si el paciente es renuente a aceptar su enfermedad, tal vez nuestros objetivos realistas de hemoglobina glucosilada deberían ser reconsiderados. ¿Qué pasa con un paciente que no tiene glucómetro? Si no tiene apoyo y no tiene glucómetro, no puedes intentar llegar a hemoglobinas glucosilada de 7, llegar a glucosas preprandiales menores de 130, glucosas postprandiales menores de 180, porque no lo vamos a conseguir y lo exponemos a las hipoglucemias. Si un paciente no come a sus horas, difícilmente logrará el objetivo de glucosa. O tendrá cifras muy variables, como podrá estar por momentos bien, pero por momentos totalmente descontrolado. Y puede ir desde la hiperglucemia hasta la hipoglucemia. Entonces, a la hora de establecer un objetivo, que nosotros es lo que deberíamos plantearnos de manera realista al inicio, y desde luego, este no es un objetivo así, recto, cuadrado, sino que es modificable de acuerdo a la evolución y el apego del paciente. Si nosotros podemos acercarnos al 7%, siempre será mucho mejor para este paciente. Bien, ¿qué hay de la terapia farmacológica para pacientes con diabetes tipo 1? Bueno, son pacientes que requieren insulina. Ahí no hay más. De los fármacos orales que se han planteado que podrían utilizarse en algún momento en conjunción con la insulina, sin duda está la metformina e incluso está la pioglitazona. Dos fármacos que lo que hacen es mejorar la resistencia a la insulina periférica. Ya sabemos que el paciente con diabetes mellitus tipo 1 no tiene resistencia como parte fundamental de su proceso fisiopatológico, sino que es una destrucción de las células beta del páncreas. Sí, pero hay el concepto, existe el concepto de resistencia a la insulina, esa insulina que nosotros aplicamos. De manera muy clásica siempre se ha considerado que un paciente que utiliza más de 200 unidades al día de insulina tiene resistencia a la insulina.
a la insulina exógena que nosotros. Se ha documentado en muchos estudios que el uso de metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 puede ayudar un poco a reducir las cantidades de insulina necesarias para el control. Pero de ahí son los únicos fármacos hasta la fecha que se pudieran utilizar en conjunción con la insulina. Nunca solos, nunca solos. Bien, entonces, ¿cuáles son las insulinas de las cuales nosotros disponemos? Bueno, las tienen ustedes aquí, hasta la fecha son las que tenemos disponibles y las podemos clasificar de acuerdo primero a dos grandes tipos de insulina. Aquí quiero hacer un paréntesis y hacer claro que todas las insulinas que actualmente se utilizan son elaboradas de acuerdo a ingeniería recombinante. Ya no hay insulinas animales, como un tiempo las hubo. ¿Sí? Ya son todas por ingeniería recombinante. Ahora, las vamos a dividir porque es la clasificación más importante de las insulinas, tiene que ver con su farmacocinética. Entonces nosotros tenemos insulinas de acción rápida, insulinas de acción intermedia e insulinas de acción larga. Particularmente, como sugerencia, les digo que estas dos, en general las podríamos poner en un solo grupo. Podríamos dejar las insulinas de acción intermedia larga. Porque cuánto dure la acción de una insulina tiene variabilidad individual. Bueno, estos son los principales aspectos farmacocinéticos de las insulinas. Bien, de las insulinas de acción rápida tenemos la humana, que es la regular o rápida, la cual inicia su actividad de una hora y media después de que se aplica. Su pico de acción entre las 2 y 4 horas de aplicada y una duración de acción hasta 6 u 8 horas. Eso hace que esta insulina no tenga una acción plana, sino que tiene una acción en curva. Lo mismo sucede para las otras insulinas. Las otras insulinas, Lispro, Aspart y Glulicina, son insulinas que son análogos, es decir, a la estructura normal de la insulina humana se le ha hecho algunas modificaciones. Entonces, por ejemplo, la Lispro se cambió un aminoácido lisina por una prolina, por eso se llama así, y eso le confiere ciertos cambios en su actividad farmacocinética. Las tres comparten más o menos las mismas características, Lispro, Aspart y Glulicina. Tienen un inicio de acción mucho más rápido, lo cual es muy conveniente para los pacientes ya que evita los picos postprandiales de glucosa. Entonces, desde los 5 minutos hasta los 15 podemos notar una evidencia de su acción. El pico máximo también se adelanta, y máximo a la hora y media, cuando mucho, ya tenemos el pico máximo de acción de esa administración de insulina. Y duran 3 a 4 horas. Es decir, sustancialmente menor, 50% menos tiempo dura su actividad. Esto las hace insulinas con bajo riesgo de hipoglucemia. Queman básicamente lo que nosotros nos hemos comido y más o menos de una manera fisiológica. En el caso de las insulinas de acción intermedia larga, como ustedes ven, las variabilidades son las siguientes. La NPH, que es ampliamente utilizada todavía, empieza su acción entre la 1 y las 3 horas. Su pico de acción se da a las 6 u 8 horas y puede durar hasta 12 a 16 horas. Vuelvo a decir que hay una amplia variabilidad de individuo a individuo. La lenta, prácticamente ya en desuso, empieza su acción de 1 a 4 horas de que se aplica, 6 a 10 horas como pico y 14 a 18 como duración máxima. Prácticamente está en desuso, por ahí todavía la pueden encontrar, pero en realidad ya no es recomendada porque hay muchas otras alternativas mejores. En el caso de la acción larga, tenemos 4. ¿Sí? 4. Ultralenta, que también está en desuso. Prácticamente no hay ya. Por eso no voy a referirla, pero ahí tienen ustedes la farmacocinética de ella. La glargina, la de Temir y la de Gludec. Bien, todas ellas se caracterizan por una duración de actividad de más o menos 24 horas. Para la glargina, en general, hasta 18, 20, 22 horas cuando mucho. La de Gludec puede durar hasta 36 horas, pero en general ha sido dejada como 24 horas. En algún momento incluso se llegó a considerar que la de Gludec podría aplicarse 2 o 3 veces por semana nada más, pero finalmente desde el punto de vista práctico no se logró ese objetivo, entonces siguen siendo insulinas de aplicación diaria.
Otra diferencia sustancial y muy importante desde el punto de vista práctico en relación a los tipos de insulina es el pico. Como ustedes ven acá, la NPH también, igual que la rápida, tienen una acción en curva. En cambio, Glargina, Detemir y Degludec no tienen un pico de actividad, o por lo menos no es significativo. Empiezan a actuar prácticamente a las 2 horas de que se aplican y duran hasta 24, siendo esta actividad en meseta, haciéndolas ideales como insulinas basales. A estas insulinas NPH lenta, ultralenta, Glargina, Detemir y Degludec son las que se utilizan como insulinas basales. ¿A qué se refiere el concepto basal? Bueno, cuando uno revisa la fisiología normal en un individuo sano de la secreción de insulina, uno toma como un aspecto relevante que aunque yo no coma, hay una secreción de insulina basal. Siempre está secretándose insulina. Cuando yo como, va a haber una ingesta de carbohidratos y va a haber un pico de secreción de insulina que va a tratar de quemar esa glucosa que yo me acabo de comer. Esa es una secreción prandial de glucosa. Y entonces eso nos permite, hay insulinas basales, hay insulinas prandiales. Las insulinas rápidas o ultra rápidas, es decir, lispro, aspartic, glulicina son ultra rápidas y la regular es rápida, todas ellas son insulinas prandiales, porque son de acción corta. En el caso de las intermedias largas, son insulinas basales. Un paciente con diabetes mellitus tipo 1 debe usar las dos. Invariablemente son pacientes que deben usar las dos porque como ellos no tienen ninguna capacidad de secreción de insulina, nosotros tenemos que tratar de simular lo que la fisiología da. Una secreción basal con la utilización de alguna de estas y una secreción prandial a la hora de los alimentos. Desayuno, comida, cena. Las dosis de insulina están establecidas, aunque hay que decir que son ampliamente modificables de acuerdo a la respuesta terapéutica del paciente. Entonces, por ejemplo, la insulina regular, que es utilizada, por ejemplo, para el tratamiento de los descontroles agudos, en general se calcula a la dosis de 0.1 unidades por kilo por día. Corrijo, 0.1 unidades por kilo por hora, perdón. En el caso de las insulinas basales, la NPH tiene una dosis muy clara establecida, 0.5 a 1 unidades por kilo, aquí sí por día, dividida en 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Eso se debe a su farmacocinética, porque una sola dosis no alcanzaría a cubrir las 24 horas. Para la mayoría de los análogos hay dos formas de iniciar estas insulinas basales, ¿sí? Ya sea a 0.3 unidades por kilo por día o genéricamente se recomienda empezar con 10 unidades. Hablando de un paciente con diabetes tipo 1, en general se sugiere iniciar de acuerdo al kilo de peso. Para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que usan insulina, en general el iniciar con 10 unidades de manera general puede ser una buena conducta. Ahora, ¿qué hay del resto de fármacos de los que disponemos para el tratamiento de la diabetes? Particularmente la diabetes tipo 2. Ya revisábamos cuando vimos el octeto ominoso que cada uno de los papeles fisiopatológicos de los procesos de los que hemos revisado, incretina, reabsorción de glucosa, neurotransmisores a nivel central, resistencia a la insulina, incremento en la actividad de glucagón, etc., ha sido posible intervenirlos con fármacos. Entonces tenemos los que participan en la reabsorción renal de glucosa, conocidos como inhibidores de SGLT2. Dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina son los más conocidos, los 3 disponibles en México. Tenemos fármacos que mejoran la resistencia a la insulina, como las biguanidas, básicamente solo tenemos a la metformina ya,
y las tiazolidinedionas, rosiglitazona y pioglitazona, particularmente esta última, que es la más disponible todavía. La rosiglitazina ha ido en desuso básicamente porque llegó a asociarse con la presencia de osteoporosis y de infartos agudos al miocardio. Los inhibidores de alfa-glucosidasa, básicamente la carbosa y el miglitol, que lo que hacen es disminuir la absorción de carbohidratos. Los análogos de GLP-1 y los inhibidores de DPP-4 que participan en el proceso de incretinas, en el mecanismo relacionado con incretinas, uno favoreciendo el efecto de los GLP-1, tenemos exenatide, liraglutide, dulaglutide. Estos son inyectables. Los inhibidores de DPP-4 tenemos más: sitagliptina, vildagliptina, alogliptina, linagliptina, saxagliptina, es decir, hay una amplia variedad, aparte de sitagliptina y vildagliptina que ven ustedes ahí. Los dos actúan sobre el mismo proceso fisiopatológico, uno para tratar, insisto, de pronunciar, de enfatizar, mejor dicho, el efecto de GLP-1 y otro tratando de bloquear, de inhibir, de reducir la degradación, la velocidad de degradación de esas hormonas. Y sulfonilureas. Las sulfonilureas, que sin duda han sido la gran herramienta de tratamiento durante muchas décadas. Tenemos 2 generaciones, para algunos 3, pero estos son los principales fármacos relacionados. Tolbutamida, que prácticamente no se encuentra ya, muy difícil. Cloropropamida, que todavía hay. Y los de segunda generación, glibenclamida, glipizida, gliclazida. Hay quien coloca la glimepirida como de tercera generación, ya hablaremos un poco más a fondo de eso, pero estos fármacos lo que hacen es incrementar la secreción de insulina. De hecho, tiene canales específicos para su función. Hay un canal específico en la célula beta llamado así, canal de sulfonilureas, receptor, perdón, de sulfonilureas. Y lo que hace es estimular la secreción de insulina de una célula beta, que recuerden ustedes que para cuando ya hay hiperglucemia se encuentra con una falla en su función. Y bueno, finalmente la insulina, ya sea que actúe como insulina basal, afectando la secreción basal de insulina, o bien como insulina prandial. Otro grupo de fármacos que podemos utilizar son las que se conocen como glinidas. Las glinidas, repaglinida, nateglinida, sobre todo estas dos, y sobre todo la nateglinida, que actúan de una manera muy similar, de hecho en el mismo receptor en el que lo hacen las sulfonilureas, pero que tienen la diferencia en que es una unión reversible y rápida, es decir, de acción corta, mientras que las sulfonilureas sean de acción mucho más larga.